Buenos días, compañeros. Es jueves 1 de febrero, son las 6:30 de la mañana. Acabo de llegar a casa después de estar alrededor de 23 horas continuas en el Congreso de la sección 16 y les quiero platicar a grandes rasgos cuál fue mi experiencia con este evento. 2 días antes, el día 29 de enero, asistimos a la reunión de la delegación para elegir quién nos iba a representar. Por amplia mayoría mis compañeros me eligieron para que yo lo representara. Yo dije que iba claramente a dos actividades, que sería discutir críticamente todos los temas que se planteaban para el Congreso y tratar de buscar vínculos y coordinarnos con los otros delegados de telesecundaria, con la posibilidad de armar una estructura para la defensa de telesecundaria en todas las necesidades que actualmente se tienen. De ese evento hay dos primeras cuestiones que me llamaron la atención. Recibí documentos, son estos 3 documentos que me acreditan como presunto delegado, como le llaman ellos. Estos documentos tienen varios errores y omisiones. En uno de ellos me dice que el evento era a las 9:30 de la mañana. Justo terminar la reunión, el representante de la sección me tomó una fotografía con su celular y mandó esa fotografía con mi nombre al coordinador de la región, Diego Acosta Fernández. Él me dijo que él establecería comunicación conmigo para todos los detalles del evento. Lo hizo hasta el siguiente día. El siguiente día se comunicó conmigo en la tarde y me mandó decir a la hora del evento. Igual me dijo que era a las 9:30 de la mañana, los documentos que necesitaba llevar y demás cuestiones. En la noche me vuelve a mandar otro mensaje de WhatsApp donde me dice que el evento ya no es a las 9:30, sino es a las 8:30 de la mañana. Me notifica que no había hospedaje para mí y que no había estacionamiento, por lo tanto tenía que buscar la manera de poder llegar a la sede del evento. A partir de ahí noté claramente que Diego, igual que todos los coordinadores de las regiones, establecieron comunicación con todos los delegados por medio de WhatsApp, pero no lo hacían con grupos de WhatsApp, lo hacían con listas de distribución. La diferencia entre armar un grupo y armar una lista de distribución es muy clara. En un grupo tienes comunicación con todos, puedes ver los teléfonos de todos y hay interacción entre los miembros de este grupo. En el caso de lista de distribución, el único que tiene nuestros datos es el dueño de la lista y entre los demás no tenemos comunicación. Estas listas de este medio de WhatsApp se convirtió en la forma en la que los coordinadores prácticamente controlaron todas las actividades y todos los movimientos que hacíamos nosotros en el evento. Desde la hora de llegada nos mandaban un WhatsApp y nos decían: se les va a entregar gafetes en tal lugar y vamos a tal lugar. Se les va a entregar brazaletes, que para la comida, que para la votación en tal lugar, íbamos a tal lugar. Una vez que se certificaba que nosotros éramos delegados y que se revisaba supuestamente la documentación, se nos acreditaba como delegados ya efectivos. Todo esto siempre era por WhatsApp. Era una manera en la que se podía controlar hasta la hora de la comida, a qué horas entrar a los espacios, a las plenarias, a las mesas de trabajo y demás. El evento primero fueron 5 horas continuas de protocolo, donde hubo discursos de personalidades, entre esos el secretario de Educación, hubo informes del secretario de la sección y de Finanzas, hubo elección de varios organismos que verdaderamente eran, me parecía excesivo todo el sistema que utilizaban para la elección. Se tenía que elegir una primera comisión dictaminadora de credenciales y después una segunda comisión dictaminadora de credenciales que dictaminaba las credenciales de la primera comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora se encargaba de revisar todos los documentos que nosotros llevábamos que nos acreditaban como delegados.
Fue de llamar la atención que en poco tiempo, alrededor de una hora, pasada una hora, entraron al salón donde estaban todos los documentos y las bases de datos y salieron con la certificación de que todos los delegados contábamos con la documentación necesaria, por lo tanto todos pasábamos a ser delegados efectivos. También se eligió una mesa de debates, que esta mesa de debate estaba integrado por 2 vicepresidentes, 2 secretarios y de 2 a 4 escrutadores, que estas personas prácticamente eran quienes coordinaban y llevaban el orden y el registro de los debates que se darían en la plenaria posterior. Pero eso, pues claro que nunca pasó. Ellos estuvieron solamente sentados en la mesa y quienes controlaron toda la reunión de principio a fin fue la representación nacional del sindicato. Eso fue muy, muy claro y ellos nada más estuvieron ahí presentes. También se formaron comisiones dictaminadoras de informes y las comisiones para cada una de las 11 mesas de trabajo, que originalmente eran 10, pero después aparecieron que eran 11 mesas de trabajo. Terminó los actos protocolarios y de ahí nos fuimos a comer en un lugar bastante, no sé, inapropiado. Éramos alrededor de un poco más de 1000 asistentes. Para un lugar era medio complicado. Yo decidí salirme a comer fuera. Regresé alrededor de las 3 que empezaban las mesas de trabajo. Fueron 4 horas en las mesas de trabajo, donde en cada una se podía trabajar con uno de los temas de la convocatoria, pero no había identificación de qué temas estaba viendo en cada uno de los salones ni a cuál mesa correspondía cada salón. Por lo tanto, no había manera de ubicar estas mesas. Pues anduvimos preguntando y vagando de salón en salón hasta que pudimos localizar el tema en el que íbamos a participar. Fue interesante la participación en las mesas porque pues habría la posibilidad con los compañeros de poder tener una discusión interesante sobre diferentes asuntos y de ahí se sacaron los resolutivos que se llevaron a la plenaria. Después de ahí, terminando las mesas de trabajo, nos fuimos a la plenaria. La plenaria duró alrededor de 15 horas continuas, empezando como ahí de las 7 de la noche y terminando hasta el siguiente día alrededor de las 10 de la mañana, en las cuales no se contempló ni cena ni desayuno. Todo fue continuo y fue verdaderamente una carrera de resistencia, pero me queda claro que así está intencionalmente organizado para que pues, el agotamiento y el fastidio pueda permitir validar ciertos procesos. En estas 15 horas se discutió y se aprobaron los dictámenes que trajeron todas las comisiones de cada una de las mesas. Se leía el acta con todos los resolutivos y se aprobaba en lo general, todo el mundo levantábamos la mano y luego se aprobaba resolutivo por resolutivo de uno a uno y se discutía. Era interesante la discusión, la disidencia marcó claramente su postura, siempre fue interesante. El sindicato nacional, la dirigencia nacional marcó su postura claramente identificable y los que estábamos asistiendo teníamos la oportunidad de poder ver la contrastación. Yo fui un participante activo de esta discusión, incluso me atreví a confrontar los planteamientos de la dirigencia nacional, cosa que a muchos sorprendió. A mí no me sorprende eso, porque en un gremio sindical todos los agremiados somos exactamente iguales y por lo tanto a mí no me intimida el hecho de que ostenten cargos elevados. No soy una persona que responda de esa manera al poder que ellos están acostumbrados a responder. Por mi participación constante en esta discusión, llegó el momento donde me fue cancelada mi derecho a participar, incluso en una alusión personal de un integrante de la mesa del Comité Nacional. Quise responder y abiertamente me negaron mi posibilidad de participar. Decidí quedarme callado, ya no volví a plantear nada. Después de esta discusión, que duró
muchísimo tiempo, alrededor de 13, 14 horas continuas, donde de los 1000 asistentes quedábamos en la plenaria, que aguantamos ahí sentados y en la discusión constante, yo creo que un 20% del total. La inmensa mayoría eran sacados sistemáticamente por los coordinadores de las regiones, se reunían en espacios aparte, en pasillos, en salones, donde se comentaba, se discutía, aparentemente se elegía a quienes iban a proponerse para la planilla de delegados para el Congreso Nacional. A partir de cierto momento, a partir de que inició la plenaria, Diego Acosta dejó de tener comunicación conmigo, ya no me avisó más detalle, ya no me avisó de las reuniones, no supe a qué horas entraron a la plenaria. Yo intenté entrar por mi propia cuenta al salón de la plenaria y me negaron el acceso. Me dijeron que a pesar de que yo iba claramente identificado con un gafet, incluso firmado por la dirigencia nacional, y que yo traía brazaletes de acceso y que uno me permitía acceder y el otro me permitía votar. A pesar de eso, los guaruras que estaban ahí postrados en la puerta me negaron el acceso. Traté de contactar a Diego y pasó media hora y nunca salió por mí. Desde ese punto yo me di cuenta que había sido prácticamente cortada la comunicación con Diego. Después de media hora de insistirles que me permitieron entrar a la plenaria. Estuve ahí fácilmente hasta la 1, 2 de la mañana sin moverme del lugar, y en una oportunidad que salgo al sanitario me doy cuenta que estaba reunida la región en un punto específico del hotel. Me acerqué y me di cuenta que estaban votando por a quienes iban a proponer para el Congreso Nacional. Me acerqué, escuché las opciones que estaban dando y les pedí la oportunidad de plantear una pregunta frente a todos a Diego. Le pregunté que por qué razón había dejado yo de recibir la comunicación por parte de él y no me había enterado ni a qué horas habían entrado ni a qué horas estaban reuniendo. El resto de los integrantes de la región intentaron defenderlo, pero la verdad era evidente la acción que había tomado Diego, y que esto se repitió en todas las regiones. Una vez identificado las personas que éramos críticos o que eran de disidencia, fueron cancelados de estas reuniones aparte y se les prácticamente cortó todo tipo de coordinación para todo tipo de comunicación para esta coordinación que estaban llevando a cabo los coordinadores regionales. Me quedó muy claro que yo ya estaba excluido de esos procesos. Yo había manifestado claramente que no tenía interés de ir al Nacional, pero que sí quería ser tomado en cuenta porque iba representando a una zona. Esto fue una de las cosas que más me molestaron. Ya después de toda la noche, hasta la madrugada, hasta la mañana siguiente, y yo bastante cansado sin haber cenado, y al ver que yo había sido excluido de estos procesos de participación en la elección de delegados, que ya no se me permitía hablar, que la propia gente reaccionaba en mi contra cuando yo iba a emitir una opinión, no digo todos, pero sí ciertos sectores identificados, particularmente las regiones de la zona centro, de Zapopan, Tlaquepaque, de las zonas de Guadalajara, eran férreos defensores de la dirigencia sindical. Y pues al momento de que uno participaba, pues a uno le podían gritar de cosas o abuchear o tratar de silenciar. Nunca me intimidó, pero yo notaba de que conforme pasaba el tiempo ya no tenía mucho sentido estar hablando. Los resolutivos muchos fueron interesantes, mas yo no sé qué tanto la dirigencia nacional vaya a tomar acciones respecto a esto. Dos cosas en particular me llamaron la atención. Se abrió una mesa diferente que no estaba contemplada especialmente para los jubilados, y sus resolutivos era una lista de dificultades, de quejas, de necesidades
que ellos tenían y la mayoría derivados de la reforma del ISSSTE, reforma que el propio sindicato nos dijo insistentemente que no implicaba absolutamente ningún perjuicio ni ningún riesgo, y ellos lo están sufriendo. Eso fue interesante. La otra parte interesante, cuando la disidencia propone que se integren los resolutivos, la gestión por parte del sindicato, las acciones necesarias para lograr abrogar la ley, la mal llamada la reforma educativa, particularmente lo que respecta al aspecto punitivo de la ley del servicio profesional docente. Esto provocó una reacción bastante, para mí, insólita en los que estábamos, en muchos de los que estaban ahí presentes. Lo tomaron como que el hecho de que la disidencia propusiera esta inclusión como si se estuviera atacando a la disidencia, y se fueron fuertemente, ferozmente a defender a esa dirigencia. Y la dirigencia, viéndose arropado por esa situación, decidieron someter a votación si se incluía o no se incluía. Por supuesto de que la inmensa mayoría votó porque no se incluyera las gestiones del sindicato para lograr la defensa de los derechos laborales que fueron lastimados por esta reforma de la actual administración. Pero bueno, eso me quedó muy claro, que la inmensa mayoría, pues, con un intento de defender a la dirigencia, estaban ellos mismos sacrificando sus propios derechos. Me pareció más que molesto, me pareció triste, pero pues así se dio la situación. Llegó un momento, aparte de todo este proceso del Congreso, que era uno de mis objetivos, era establecer comunicación con los delegados de telesecundaria. Somos, creo que 56 zonas escolares en el estado, y suponía yo que iban a ir 56 delegados. Podrían ser menos, porque algunas zonas se juntan. Lo intentamos, empecé a tratar gente, no se ubica la inmensa mayoría porque son personas, muchos de ellos que pues, era su primera experiencia, y fue difícil, pero aún así logramos contactar a varios porque nos fuimos reconociendo, y logramos contactar y establecer comunicación. Por ahí de las 6 de la tarde, sí, perdón, nos reunimos en un espacio los que ya habíamos sido contactados. Éramos alrededor de 26, poco más de la mitad, y estaba presente el secretario de Trabajos y Conflictos de Telesecundaria, el profesor Adrián Ocotitla Torres. Eso me llamó la atención, pero yo dije que bueno que esté aquí, porque pues eso significa que va a apoyar las intenciones que se tienen para reunirnos. Fue, confieso, muy ingenuo de mi parte. Me quedó muy claro dos cuestiones respecto a esta reunión. Todos los compañeros se manifestaban interesados por coordinarnos para la defensa de nuestros derechos como modalidad de educación telesecundaria, cosa que coincidíamos todos. Pero al mismo tiempo, todos, excepto yo, estaban interesados por ir al Congreso Nacional. Era obvio porque estábamos en ese evento y era el objetivo principal, pero pasaba a segundo plano la defensa de nuestros derechos. Intentamos ver cuál podría ser la estrategia para meter por lo menos a 3 representantes de telesecundaria en esta planilla que iría al Congreso Nacional, y nos dimos cuenta que no había otra forma de proponerlos o de meterlos en esta lista que irían, si no era por medio de las regiones. Entonces ellos tenían que ir a hacer gestiones con sus coordinadoras regionales, si no, no había manera de ir. Era prácticamente imposible que un representante de telesecundaria fuera. Eran casos muy, muy raros, porque, pues, por ejemplo, en mi región soy yo solo de la modalidad de telesecundaria. La mayoría van de primarias,
preescolares, primarias y secundarias técnicas y generales. Entonces yo era solamente uno y así pasaba en la inmensa mayoría de las zonas. Entonces prácticamente teníamos anulada la posibilidad de ir y queríamos hacer esta gestión para que por lo menos tuviéramos representación de 3, 5 personas. Nos dimos cuenta que era solamente por medio de las regiones. En ese momento decidimos irnos a nuestras regiones para poder ver en qué, si teníamos pues posibilidad, si tenían más bien ellos posibilidad de ser incluidos en esta lista. En ese momento, esa fue idea del profesor Adriano Cotitla. Yo les dije, bueno, antes de que se vayan, para no perder la comunicación, les sugeriría que dejen en un papelito su teléfono y su nombre y la zona de la que vienen para poder hacer un grupo de WhatsApp y establecer comunicación, tanto para enterarnos quienes lograron en sus regiones poder incluirse en la lista y apoyarlos en la votación, o incluso posterior al Congreso poder establecer comunicación y ver qué tipo de promoción podíamos tener en nuestras propias zonas para crear una estructura de defensa del modelo telesecundario. Nos empezaron a entregar todos los papelitos y Ocotitla decidió que fuera su asistente, que estaba ahí presente, que ella hiciera el registro. Me llamó la atención, pero no me pareció mal. Esta persona se acerca a mí y a otro compañero y a mí y nos pide que le ayudemos y nosotros nos ofrecimos correctamente y le dije, ¿sabes qué? Ya tenemos un grupo más o menos armado, hay alrededor de 15 personas, nada más sería integrar los que hacen falta. Pues sí, nos repartió los teléfonos y empezamos a capturar. Justo en ese momento llega Adriano Cotitla y en una actitud bastante extraña me dice a mí, a ver, estos son los teléfonos, y me los toma, me los quita prácticamente. Le dice a su asistente, estos son los otros, a ver, maestro, usted tiene ahí en el cuaderno, a ver, permítamelos para verlos. Una vez que los tiene en la mano, nos dice directamente, ustedes no tienen por qué estar haciendo esto. Yo le dije, ¿qué tiene de malo? ¿No nos podemos comunicar entre nosotros acaso? Y él dijo, no pueden hacerlo, lo vamos a hacer nosotros. Entonces le dije, lo confronté y le dije, ¿tú quieres controlar esta situación? Me dijo, no se trata de eso. Le dije, eso es lo que parece, pero a lo mejor me equivoco y en media hora nos llega la notificación que ya formamos parte del grupo, cosa que no pasó en toda la noche. Entonces me quedó claro que Adriano Cotitla Torres lo que hizo en ese momento fue impedir que entre los delegados de telesecundaria pudiéramos tener comunicación. Por lo tanto, pues no se logró eso. Decidí retirarme alrededor de las 6 de la mañana porque pues a lo que yo iba era discutir, no podía participar, se me excluyó en el proceso de elección de delegados y aparte pues fracasamos en el intento de integración de esta estructura. A grandes rasgos eso es lo que pasó con el Congreso. Ya por ahí en redes sociales andan circulando algunos videos y algunos audios de nuestras participaciones en este evento, cosa de que mi actitud crítica no me arrepiento, lo hice con conciencia. Creo que varios compañeros estuvieron de acuerdo conmigo mis planteamientos, otros no, y tienen todo su derecho. Pero lo que me quedó muy claro en esa reunión, si tenemos una dirigencia sindical como la que actualmente tenemos, tanto en el Estado como en el nacional, es por nosotros mismos. Los maestros, siempre lo he pensado, pero particularmente en este evento lo compruebo, los maestros somos ingenuos en muchos sentidos, ignoramos las leyes, somos fáciles de engañar y permitimos que nos traten de una manera que agrede, que insulta nuestra inteligencia y nuestra dignidad. Si la inmensa mayoría de maestros de este estado y de este país son así, con justa razón tenemos el tipo de dirigentes y el tipo de gobernantes que actualmente tenemos y nos lo merecemos.
nos merecemos también todas las agresiones que este gobierno ha hecho en nuestra contra. Nos lo merecemos por ser como somos. Tengo la esperanza que en algún momento los maestros, más allá de un interés propio, de intereses prácticamente mezquinos, de pensar que mientras a mí no me afecte, no me importa lo demás que pase, tengo la esperanza que superemos ese estado de cosas, que superemos la conformidad, que superemos la apatía y que en algún momento realmente podamos llevar a cabo la defensa de nuestros derechos por un lado, pero por otro lado hacernos realmente responsables de el rumbo que tenga la educación de este país. Agradezco mucho que me hayan prestado su atención y no me despido. Muchas gracias.